Saludos una vez más aquí en la noche. He decidido ya no identificarnos como los trasnochados, más bien prefiero llamarnos los vigilantes. Yo creo que ese término me gusta más que trasnochado, los vigilantes. Esto para mí es parte del común y corriente de un día de trabajo, trabajar a estas horas. Y quiero sacar un ratito, no mucho, un ratito para hablar la palabra del Señor. Recuerden que es estudiando la palabra del Señor de manera sencilla. La Biblia siempre tiene que estar al alcance de la mano. Siempre. Usted ahí está en la estación de trabajo. Usted tiene su mano. Le llega una inspiración, le llega una curiosidad. Usted la abre, la marca, pregunta, toma notas. Esos son unos momentos de iluminación que llegan. Yo voy a hablar así y no quiero que me caractericen de espiritualista, pero llegan unos momentos de iluminación. Son muy particulares y yo creo que todo creyente en ese momento dado los tiene. Son parte de la experiencia cristiana, son parte de la experiencia del Espíritu Santo como maestro. El ministerio del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Algunos dicen que se llama revelación inmediata, o sea que no tiene mediación. ¿Ve? Una revelación inmediata, pues tiene una mediación. Un maestro tiene un libro, un sermón, te llega a través de algo. Este tipo de revelación inmediata es un momento dado de iluminación que viene como resultado de la acción del Espíritu Santo sobre el mismo corazón. Un ejemplo de ellos es cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que partiendo de esa premisa, pues nosotros pues lo tenemos. Claro, ya algunas personas me podrán decir, bueno, ¿y bajo qué premisa? Pues ahora mismo a esta altura, bajo la premisa de la palabra. ¿Ok? Ya a esta altura de la revelación, el canon está cerrado. Así que es en la palabra. Tiene que tener la base de la palabra. Bien importante eso. Y hemos venido estudiando ya la salvación, el pecado, cómo trabajó el Señor para al final del camino manifestar la salvación en Cristo Jesús. La salvación tiene un elemento práctico, el elemento de la vida, el elemento del compromiso diario, y este es un elemento que se da en diferentes aspectos. Y el apóstol Pablo no quiere perder eso de vista, sino que también él toca el aspecto del cristiano y la relación civil, el cristiano y su comunidad, el cristiano y su ciudad, el cristiano y los gobernantes, el cristiano y el gobierno, porque la fe cristiana no se da en el vacío. La fe cristiana se da en el contexto de la vida cotidiana, de la vida normal de los pueblos. Ahí es donde se da. De hecho, esa para mí es la mejor manera en que Dios inserta la historia, inserta la cultura para transformarla a través de la interacción de sus hijos, de los redimidos, del pueblo de Dios, en la sociedad civil, en la comunidad, y a través de esa manera la transforma. Así que en cierto sentido nosotros vivimos en la cultura para transformar la cultura. No nos ajustamos a la cultura, a veces vamos en contra de la cultura solamente con el propósito de transformar la cultura. Sin embargo, la cultura nunca nos abandona totalmente, siempre hay un elemento cultural en nuestras vidas.
Este elemento cultural es tan importante que aún en el cielo hay diferencias culturales. Allá Juan vio una visión y dice, vi una multitud de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Para distinguirlos tenía ellos que demostrar en su vestido, ¿verdad? Que eran de un pueblo diferente cada uno. Tenía ellos que demostrar en su hablar que eran de diferentes ciudades. Así que hasta Dios, fíjense ustedes, qué interesante este elemento. Claro que dentro del contexto cultural, pues se da entonces toda nuestra interacción con la sociedad. Y uno de estos casos, pues lo encontramos en el capítulo 13 de Romanos. La gente me dice a mí, yo no soy político, y dicen así, yo soy apolítico. Bueno, la verdad es que la palabra política quiere decir la vida en la polis. La palabra política es vivir en la ciudad, porque en griego polis es ciudad. Así que si usted no es o es apolítico, usted lo que está negando realmente que es un ciudadano, que es un buen vecino, que es un buen compañero de trabajo. Yo entiendo lo que la gente me quiere decir, ¿verdad? Que usted no es partidista es una cosa. Eso es lo que usted quiere decir. Que usted no es partidista. Y yo tengo mis reservas de ese asunto, pero vamos a darlo así. Usted no es partidista. Ah, pero eso sí, usted es político porque vive en la polis. Nadie vive por allá, y menos aquí en Florida, donde yo vivo. Nadie vive por allá, por un lugar donde nadie exista, donde no tenga que ir al supermercado, donde no tenga que ir al banco, donde no tenga que detenerse en una luz, donde no tenga que pagar los impuestos. ¿Ves? Si usted paga los impuestos, si usted va al supermercado, si usted paga la renta, si usted se detiene en una luz de tráfico, usted es político porque vive en la polis. Vive en la polis. Así que ahora si no es partidista, eso lo respetamos. Y el capítulo 13 de Romanos nos habla de la relación del creyente con el gobierno civil. Dicho sea de paso. La Biblia no es abundante. No es abundante en específicos de la relación del cristiano con el gobierno civil. Lo que sí tenemos es suficiente para entenderlo. Pero a mí me parece que en la revelación bíblica al revés, lo que nos quiere decir es que nuestra relación, nuestra prioridad y nuestro propósito va más allá que el gobierno o con la relación con el gobierno civil. Y este capítulo de Romanos lo han sacado, lo han utilizado de muchas maneras. Ustedes saben que estamos aquí y yo le he dicho que la Biblia, los comentarios, déjame ver si yo puedo por aquí accesar una Biblia que todos podamos mirar. Aquí era donde yo estaba dando el live. Vamos por aquí. Ok, aquí estamos en Romanos capítulo 13. Piensen ustedes, esto es de gratis, por esto no hay que pagar, ya usted paga su servicio de internet y para mí eso es suficiente. Entonces va a la Biblia Gateway, va a Romanos 13, aquí lo tiene en español, la Reina Valera, y aquí está, sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire, una de las cosas de este pasaje, lo primerito que nosotros tenemos que tener en cuenta es a quién se le escribe. Hay que tenerlo en contexto, tenemos que mirarlo en contexto. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? Si nosotros no guardamos esos detalles, nosotros vamos a tener una buena idea de lo que está pasando y de lo que emerge del verso hacia nosotros. Porque nosotros no somos la primera audiencia de ese verso. Ese verso no fue escrito para nosotros. Ese verso fue escrito para una iglesia del siglo I. Ahora, ese verso nos llega a nosotros como palabra de Dios inerrante. Eso sí, ese verso se trasciende la historia y los tiempos y nos llega a nosotros. Pero para interpretarlo y para tenerlo, tenemos que tener en cuenta esos detalles. Así que
lo está escribiendo un ciudadano romano. Y Pablo no hacía mucho énfasis en su ciudadanía romana, más que cuando le convenía. Ahora, Pablo es ciudadano romano de nacimiento, ¿ok? Él era de Tarso, era una ciudad de estado, y la ciudad de estado, cuando le hacían buenos servicios al imperio, los emperadores le daban unos beneficios, como en el caso de Éfeso, que por eso es que aquel alboroto en Éfeso podía crear un tremendo problema a aquella ciudad, ¿verdad? Pero sin embargo, en el caso de Pablo, tal parece o que el abuelo de Pablo o que el padre de Pablo hicieron algo bueno donde ellos se le dio la ciudadanía romana y Pablo nace ciudadano. Pero Pablo no solamente es ciudadano, y yo quiero que tengamos eso claro, Pablo es fariseo de fariseos. Y ahí hay un contrapeso. Por un lado es ciudadano, por otro lado es fariseo. Guess what? Los fariseos no miraban con buenos ojos, no miraban con buenos ojos la hegemonía romana sobre Palestina. Lo que yo me pregunto es, ¿qué sentía Pablo? ¿Qué sentía Pablo? Y me parece a mí que Pablo tiene un buen sentir, porque dice, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto es interesante porque Pablo entonces nos está hablando de la institucionalidad del gobierno. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tipo de institución? Vamos a ver ahí, porque dice establecido. Dice, por Dios ha sido establecido. Y yo tengo que preguntarme aquí, ¿qué clases de instituciones Dios estableció? Dios estableció la familia. Esa es una institución establecida por Dios. La familia. Dios estableció la iglesia. Esa es una u otra institución establecida por Dios. Ahora, será la institución civil similar con la misma autoridad que la familia y la iglesia. Miren ustedes, estas tres instituciones hablan de la soberanía de Dios sobre la humanidad. Familia, iglesia y gobierno. La soberanía de Dios. Pero cada una de estas instituciones tiene un rol diferente. Y de acuerdo a ese rol es que operan. No debemos confundir la gimnasia con la magnesia. No debemos confundir eso. No debemos confundir una cosa con la otra. Se me ocurre una vez que mi hijo me dijo que llegaron unas personas cantando pamplinas. Y yo le dije, no, hijo, no, ellos no cantan pamplinas. Ellos cantan plenas. No podemos confundir las plenas con las pamplinas. Las plenas es una música autóctona del Caribe de mi país. Así que tenemos tres instituciones. Y cada institución refleja la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner estas instituciones en perspectiva, porque nosotros podemos pensar que esta institución civil es infalible y que está a la altura o de la iglesia o de la familia. Yo no tengo problema con decir lo que estoy diciendo, valga la aclaración,
porque esto ha creado infinitos debates. Pero yo voy a invitar que haga un ejercicio para aquellos que dicen sométase a las autoridades superiores porque son infalibles, hay que hacerlo. Vamos a quitar el abstracto y vamos a ponerle rostro, porque estamos pensando en abstractos. Vamos a ponerle rostro. Vamos a utilizar un gobernante. Vamos a ponerlo ahí. En lugar de autoridades superiores, sométase a Duterte, me parece que se llama el de Filipinas. Porque Duterte está presente, sino de parte de Dios. Y Duterte por Dios ha sido establecido. De modo que el que se opone a Duterte, póngale el nombre que usted quiere, ese gobernante, a lo establecido por Dios se resiste. Así que cuando nosotros estamos mirando que nosotros cuando ponemos esto en contexto nos percatamos que la relación del cristiano con el gobierno civil es una relación que está supeditada a cómo el gobierno civil actúa. Y yo le voy a decir esto. Dice que es servidor de Dios. Dice que es servidor de Dios. Y en el verso 3 dice, el que hace el bien es servidor de Dios para mi bien. Para el que hace bien. Piensen ustedes. Así que, si haces lo malo, llevas castigo. La pregunta que nos hacemos es, ¿y cuando no es para el bien? Entonces, la Biblia está llena, y yo lo que quiero hacer un contrapeso. La Biblia está llena de ejemplos donde los gobernantes no fueron servidores de Dios para bien. Y los hijos de Dios dijeron, no, nosotros vamos a obedecer nuestros principios. Nosotros vamos a obedecer nuestro rol y nuestra misión sobre la tierra. Ahí tiene usted un Nabucodonosor, donde los 3 jóvenes hebreos dijeron, es así que no. Esa ley de inclinarse solamente por el hecho de ser políticamente correcto. O sea, porque yo me pregunto, ¿qué de malo hay en hacer esto? Políticamente correcto. Al pueblo que fuera lo que viene. Lo tuve que hacer, ahí me van las habichuelas. Cuando los principios están envueltos, uno tiene que ser más sabio. Y yo aprendí que ninguna decisión es difícil cuando uno sabe cuáles son sus principios. Mardoqueo y Amán. Imagínense ustedes este verso. De hecho, este verso, los dos gobernantes que están aquí, me parece a mí, dentro de la mente de Pablo, es Nerón y Herodes. Y curiosamente, no es este Herodes del capítulo 13, sino a un Herodes anterior, los magos lo desobedecieron. Herodes dijo, yo quiero adorarlo, díganme, vengan donde mí. Y los magos dijeron, no. Los discípulos, cuando le dijeron, no hablen más. Los discípulos, cuando les déjame quitar esto aquí para
Vamos a ver dónde estoy. Dijeron, no hablen más. Los discípulos dijeron, nosotros vamos a seguir hablando. ¿Es necesario obedecerlos a ustedes institucionalmente o a Dios? Yo creo que nosotros, porque si nosotros hemos descontextualizado esta realidad cívica nuestra, ¿ves? Y esto es cuestión de un rol, esto es cuestión de un propósito que la iglesia tiene sobre la tierra, y la iglesia no puede delegar su rol y su propósito sobre sobre la institución civil. Es que en el dólar, a ver si aquí encuentro un dólar. Déjenme ver si a Wilda me dio algún dólar aquí en esta cartera. Déjame ver si encuentro un dólar. Mira, encontré un billete a 5. Qué raro, qué extraño, casi nunca se ven. Mire, déjame ver si aquí encuentro en este billete. Déjame ver dónde lo dice. Ok, in God we trust. Miren ustedes. Aquí está. In God we trust. Aquí. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama la religión civil. Cuando se traen estos conceptos de la iglesia y los insertamos en lo cívico, entonces se tiene la mentalidad de que la sociedad es una iglesia gigantesca. Pero la iglesia y la institución son diferentes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Proveer seguridad, proveer economía, empleo, proveer salud, proveer educación. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el rol sacerdotal. Velar por la injusticia, porque las injusticias sociales se resuelven cuando se resuelven en la iglesia primero. Por eso es que Pablo dice, amos, respeten a sus esclavos. No es que Pablo esté aprobando la esclavitud, es que Pablo sabe que cuando se comienza a respetar la dignidad personal en el templo, la sociedad cambia. Pero a mí me parece que aquí se han invertido los roles y los procesos y nosotros estamos esperando que el gobierno legisle nuestros valores. Queremos que los legislen. Queremos que los impongan. Eso no es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 13 de Romanos. El Pablo lo que está diciendo en el capítulo 13 de Romanos es que nosotros cumplamos con nuestro rol y que el gobierno cumpla con su rol. Y que una vez la iglesia cumple con su rol y el gobierno cumple con el rol del gobierno, ahí es donde la sociedad se da, la comunidad se da, la polis se da, la política se da. ¿Ok? Así que, en última instancia, cuando dice son instituidos por Dios, lo que quiere decir es que de la misma manera que la familia, la iglesia, el gobierno son evidencias, reflejos y manifestaciones de la soberanía divina, de la misma manera operan dentro del plan de Dios, para la humanidad, familia, iglesia, gobierno. De eso se trata este asunto. ¿Ves? Así que cuando se descuida el propósito, entonces se peca. Cuando el gobernante descuida el propósito, el gobernante peca. Y cuando la iglesia descuida el propósito, la iglesia falta, la iglesia peca. Porque si nosotros no tomamos esto en contexto, yo les quiero decir a ustedes que lo que en Roma era bueno, a lo mejor en otro sitio no es bueno.
lo que en una cultura es bueno. Así que nosotros no podemos imponer lo de Roma. Acá tenemos que mirarlo en contexto. Ahora. Y que cuando el gobierno persigue la iglesia, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un gobierno que ya la iglesia comenzaba a hacer a tener unos roces. Las pruebas purifican la iglesia, las pruebas bendicen la iglesia. Las pruebas levantan la iglesia. De hecho, durante momentos de prueba la iglesia ha crecido. La iglesia ha alcanzado. Nosotros perdemos de vista que dentro de nuestro contexto hay veces que en medio de restricciones hay una iglesia viva. De restricciones gubernamentales hay una iglesia viva. Y en medio de libertades hay una iglesia inerte. Miren ustedes, vamos viendo que este asunto de someterse a las autoridades superiores no es un cheque, y cuando digo autoridades superiores hablo del gobierno, no es un cheque en blanco, que la iglesia toma la prima facie. De eso el apóstol Pablo no está hablando. ¿Ok? Porque no quiere que nosotros olvidemos cuál es nuestra función primaria como iglesia. O sea, Pablo lo que quiere llevar a la iglesia de Roma es decir, no olviden cuál es su función primaria y les da unas expresiones concretas para que esa realidad de la función primaria se lleve a cabo. ¿Qué dice aquí? Paguen los tributos. De hecho, en estos días es tiempo de taxes. Paguen los tributos. No deban a nadie nada. Vivan de una manera piadosa. El amor no hace mal al prójimo. ¿Ve? La noche está avanzada, se acerca el día. Ahí usted ve el sentido y la razón por la cual el apóstol está tomando estos primeros 7 versos que la gente los ha malinterpretado tanto y se han cometido tantos abusos contra los indefensos y los desposeídos y los que no tienen voz. Y la iglesia, que puede ser la voz de muchos indefensos, se queda callada. Y como la iglesia alemana bendijo las armas de Hitler, la iglesia con su silencio bendice a leyes injustas. Así que lo que Pablo está diciendo es, mira, que tu relación con el gobierno no afecte tu función primaria. Que tu relación con la sociedad civil no afecte tu identidad como pueblo de Dios, como sal de la tierra y como luz del mundo, con un rol no solamente sacerdotal, sino también con un rol profético y con un rol profiláctico y con un rol clínico, como una sociedad y una comunidad sanadora, de la cual Pablo dice en un momento dado que resplandecemos como luminares en el mundo. Bien, nos queda uno más. No, nos quedan el 13, 14, 15, el 16. El 16 está bien interesante. Nos vemos. Dios les bendiga. El profesor Alicea. ¿Qué hora es? Las 11:15. Todavía me quedan un tiempecito más para trabajar. Será hasta luego. Bye.